Y empezamos entonces. Bueno, mi nombre es Luciano Marchetti, estoy, bueno, acá se presenta también Romina de Neuquén. Bienvenida, Romina. Mi nombre es Luciano Marchetti, les decía, yo vivo en la capital federal y trabajo también en un tribunal federal de la capital. Así que bueno, hecha esta presentación, vamos ahora a empezar con el tema de hoy, que se refiere al dominio del Estado. Vamos a tratar de abordar este tema que les adelanto, no es muy divertido, pero vamos a tratar de, vamos a tratar de abordar algunos conceptos que nos permitan después darle una mirada práctica y que ahí vamos a poder ver cómo todos estos conceptos que parecen un poco abstractos tienen en la realidad puedan tener una aplicación. Bueno, empecemos. Aguárdenme un segundito que quiero compartirles una pantalla. Aguárdenme, ¿eh? Bueno, no sé si ahí se ve una presentación. ¿Se ve? Ahí se ve, profe. Bueno, Sí, profesor. entonces vamos a empezar por la cuestión terminológica. El Estado posee un patrimonio que puede diferenciarse entre dominio público y privado, con sus particularidades del derecho civil. Ustedes recuerdan que en la primera videoclase, o en la que está subida en la plataforma, el profesor Comadira hablaba del régimen exorbitante, ¿no? Este régimen que es un equilibrio entre garantías y libertades, por un lado, y prerrogativas de poder, por el otro, y este es el contenido específico del derecho administrativo. Bueno, y en cada clase o en cada institución que vamos viendo, lo que tenemos que ver es cuál es lo distinto o en qué se distingue el derecho administrativo del derecho civil. Entonces, o del derecho privado. Es decir, qué modo de poseer tenemos los particulares distinto del modo de poseer del Estado. Entonces, lo primero, que ya es una terminología que nos va a permitir ir profundizando, es la distinción entre dominio público y privado. Entonces ya vemos cómo, además del dominio privado de los particulares, que está excluido de todo lo que vayamos a hablar hoy, con excepción de las comparaciones que podamos hacer, el Estado posee de dos modos distintos. Pero vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto. En la antigüedad, los caminos, calles y plazas que no pertenecían a ningún individuo y todos podían usar. Eso era lo que se denominaba dominio público o dominio del Estado. En Grecia, la polis se le llamaba cosa pública, a las plazas, los caminos, las calles. Este mismo concepto pasa a Roma, ya empezó a llamarse dominio público. En las monarquías, esto pasó al dominio de la corona hasta llegar a la Revolución Francesa, en donde se atribuye al pueblo como titular del bien para su uso público. Entonces, ¿y cuál es? Empecemos a hacer distinción entre estas dos especies de dominio.
del Estado. El público es inalienable e imprescriptible. Ahora vamos a profundizar ese, pero esto es lo que, lo que configura el régimen exorbitante de la dominalidad, ¿no? Que no puede prescribir. Ahora vamos a ver algún caso práctico que puede dar a esto que parece tan árido, que le puede dar algún interés. Y además no se puede vender. O sea, la plaza no se vende, ¿no? Bueno, ustedes ya se estarán preguntando qué pasa con las privatizaciones, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cuál será el límite de lo que el Estado puede vender, ¿no? Vamos a ir profundizando de a poco, vamos a ir tratando de meternos en este mundo. El dominio privado del Estado también tiene algunos requisitos para su enajenación. Vamos a ver. Yo puedo vender mi bicicleta. Ahora, el Estado, si quiere vender un inmueble, no lo puede hacer de cualquier manera ni se lo puede vender a cualquiera. Vamos a ver un poquito eso. ¿Cuál es la distinción? Preponderantemente teleológica. ¿Cómo distinguir entre el dominio público y el dominio privado? En esto hay varias posiciones, por supuesto. Vamos a ver ahora sus elementos, pero ¿cómo podemos distinguir entre un bien público del Estado y un bien privado del Estado? Es la finalidad de uso pública. Es la finalidad del uso que pueda estar afectado al uso en forma directa o indirecta. Vamos a ver cómo esto puede también dar origen a otras posiciones, que esta no es la única. La vida en comunidad sería imposible sin bienes que pertenecen a todos los afectados a finalidades de interés público. Es decir, el Estado no puede cumplir sus cometidos de seguridad, patrulleros, comisarías, de salud, hospitales, instrumental médico, de educación, escuelas y de gestión administrativa, un ministerio, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que es espacio público, que son las calles, ahora vamos a ver todas las especies de bienes del Estado que hay, pero bueno, las calles, digamos, si hubiera alguien que pudiera apropiarse de una calle, bueno, ahí tendríamos un problema, porque ahí está la afectación a una finalidad de interés público. Es decir, la calle no se puede poseer, ¿no? Vamos a ver ejemplos y les pido que me interrumpan si se van suscitando preguntas o inquietudes. Ya algunos de ustedes estarán imaginando, no sé, viviendas que se van instalando al costado de una vía de ferroviaria, ¿no? Bueno, eso es bien del dominio del Estado. Después veremos si es público o privado, pero imagínense que el tren no pasó por un tiempo y las casas se empezaron a construir sobre la vía. Bueno, una vez que se reanude esa actividad, pongamos que era un ramal que estaba inactivo, y bueno, dice, pero ahora yo quiero plantear la usucapión de este inmueble porque ya poseí por tantos años. Entonces, volvemos a lo que adelanté hace un ratito, lo de la imposibilidad de prescribir de los bienes del dominio público del Estado. No así los privados, los bienes privados del Estado. Para seguir caracterizando al dominio, vamos a tratar de distinguirlo de otras figuras que son parecidas. El servicio público, vamos a imaginar en este momento al servicio de distribución eléctrica, al servicio de transporte de gas, al servicio de
producción de generación de energía. El servicio público es una actividad directa o indirectamente a cargo del Estado. Puede ser directa porque Ferrocarriles Argentinos prestaba el servicio de transporte de larga distancia, por ejemplo, por tren. Pero puede ser de modo indirecto, es decir, si hay alguna actividad que por algún motivo resulta esencial, el Estado se afecta a esa actividad, o sea, propia, digamos, de la actividad y la concede a un particular, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, en el servicio de transporte de energía eléctrica. Entonces, que ha sido declarada servicio público. Esto es un título jurídico por el cual el Estado publifica o hace pública una actividad, ¿no? Pero no un bien, sino una actividad. Y entonces esa actividad ya no puede ser prestada libremente, como cualquier otra actividad en donde rige el principio de libertad, sino todo lo contrario. Es decir, yo, aun cuando tuviera la posibilidad económica, no puedo poner una empresa de transporte de gas de alta presión, porque el Estado quitó esa actividad del área de libertad. Fíjense cómo está en el servicio público, digamos, me estoy ahora yendo un poco del dominio, pero quiero distinguirlo de... fíjense cómo el Estado, la prerrogativa ahí ha quitado una actividad del área de libertad de los particulares. Que esa prerrogativa, por supuesto, tendrá que estar equilibrada con un montón de garantías para que no se extralimite, ¿no es cierto? Pero podemos ver, bueno, entonces puede ser directa o indirectamente a cargo del Estado. Muchos bienes públicos están afectados al servicio público, esto también es cierto, pero pueden ser privados del Estado o de particulares. También puede haber bien público sin servicio público. Esto yo creo que es importante distinguir. Puede haber bien público sin servicio público y puede haber servicio público sin bien público. ¿Cómo puede ser esto último? Y bueno, una empresa concesionaria de distribución eléctrica que haga sus propios tendidos y sean bienes particulares, bienes privados de la concesionaria, no son bienes del dominio público. Otra institución parecida, pero que no es igual, la obra pública. Toda obra pública integra el dominio público, pero no todo dominio público es obra pública, ¿cierto? Ahí la distinción parece bastante evidente. Por ejemplo, el río es un bien del dominio público, pero no es obra pública. En cambio, una ruta, la ruta 9, que cruza todo bueno, esa ruta es un bien del dominio público. Es imprescriptible e inalienable. Pero se construyó mediante la figura de la obra pública, que es una actividad que se hace, que despliegan, puede desplegar el Estado o los particulares a través de la concesión de obra pública. Y por último, me parece interesante distinguir la jurisdicción de la obra pública. La jurisdicción, como ustedes saben, es poder o potestad. Y entonces, por ejemplo, tenemos jurisdicción federal sobre una playa, pero la playa puede ser dominio público local. O podemos tener bienes privados del Estado federal en jurisdicción local, por ejemplo, o en jurisdicción concurrente. Bueno, toda esta introducción nos permite ya esbozar un concepto. Dijimos que dominio público o privado tienen una regulación diversa del derecho privado, es decir, del dominio privado de los particulares. Y esto tiene
tres motivos. Por quién posee, en este caso es el Estado, por el objeto que se posee y por la finalidad. Por la finalidad. Ahora vamos a desagregar un poco estos tres elementos, pero esto nos permite brindar un primer concepto del tema. El dominio público es un derecho de propiedad, una modalidad de propiedad regida por el derecho público y caracterizada por una amplia serie de limitaciones impuestas en razón de su destino, fíjense lo de finalidad, de los bienes que lo componen, la parte objetiva o material, y que nace con el acto de afectación. Y ahí vamos a ver una tercera parte, que es la parte normativa del concepto. O sea, necesitamos que una norma afecte un bien al uso del dominio público. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver estos elementos. Así se configura un régimen exorbitante del derecho privado. Vamos a ver, de este concepto que acabo de mencionarles, ustedes ya habrán visto 4 elementos que están insinuados en la lámina anterior. La primera es el elemento subjetivo. ¿Quiénes pueden poseer bienes de dominio público? Bueno, la nación, la provincia y los municipios. No los concesionarios de servicios públicos, no los entes públicos no estatales. Por ejemplo, colegios de abogados. Es un ente público, pero no estatal. Cajas previsionales. Entes públicos no estatales. En algunos casos son entes públicos estatales, pero me refiero al PAMI, por ejemplo. Este sería el primer elemento para decir, ¿se acuerdan que había una distinción en una lámina anterior? Yo les mencionaba cómo distinguimos un bien del dominio público de otro del dominio privado, que es un caso que después, si tenemos un ratito, lo comentamos. ¿Cómo hacemos para distinguir, dado que es fundamental la distinción? ¿Por qué? Habíamos dicho, ¿por qué es tan importante la distinción? Porque los bienes del dominio público, ¿qué características tienen que los bienes del dominio privado del Estado no tienen? Acá les voy a hacer la primera pregunta, así descanso la voz, pero sobre todo quiero ver si hay alguien que me estuvo escuchando todo esto que dije. Eran inalienables e imprescriptibles. Exacto, muy bien. ¿Quién habló que no pude Cintia. mirar? Ah, Cintia, excelente, Cintia. Bueno, exactamente. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta distinción. Si yo construyo mi casa sobre, no sé, una vía ferroviaria y después quiero poner la prescripción, bueno, tengo que determinar si ese era un bien del dominio público o privado, porque en el primer caso no voy a poder oponer la prescripción. Bueno, entonces, para distinguirlo, yo les había mencionado que había una posición que son 4 elementos, pero el predominante es el teleológico, pero siempre tiene que, para distinguirlo, tiene que ser, el que posee tiene que ser el Estado, en cualquiera de sus niveles. El segundo, los bienes materiales, tienen que ser bienes materiales o inmateriales, ¿no? Cualquier bien puede ser objeto de dominio público, incluso el espacio aéreo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las frecuencias radioeléctricas. Esos son objeto de dominio público y pueden concederse, ¿no? Pueden concederse a el uso a un particular, una radio, por ejemplo, o bueno, lo de Internet. La fuerza hidráulica
puede ser objeto de dominio público, los derechos intelectuales, además de los muebles y los inmuebles. Después tenemos el elemento teleológico, que es el uso público directo o indirecto, ¿no? Uno diría, un camino está directamente relacionado con el uso del público, digamos, ¿no? El ministerio, a lo mejor, no lo utilizan el público, pero la actividad que produce ese ministerio y sus gestiones indirectamente recaen sobre el interés público, ¿no? Y el cuarto elemento es el normativo. Yo recién les mencionaba que es necesario un acto o una norma, ¿no? Una norma que afecte un bien al dominio público. En nuestro país nosotros tenemos una norma, que es una ley, el Código Civil, que afecta al uso público, al dominio público, una serie de bienes. Por ejemplo, las plazas. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son y vamos a distinguir los naturales y los artificiales, porque después vamos a ver cómo algunos bienes artificiales pueden ser afectados por acto y no por reglamento o por ley. Vamos a ver eso. Miren cómo vamos ajustando la definición. Vimos un concepto general, ahora vamos a tratar de precisar una definición. Podemos decir que el dominio público es el conjunto de bienes de propiedad del Estado, elementos subjetivos lato sensu, afectado al uso público, directo o indirecto, segundo elemento teleológico, de los habitantes, y sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público exorbitante del derecho privado. Ahí tenemos este elemento normativo. Ya lo mencionamos, inalienable, no se puede vender, no se puede grabar, ni puede ser objeto de acciones posesorias. Esta parte procesal, esta última parte procesal no la habíamos mencionado, pero sí es importante. No puedo interponer un interdicto contra un bien del dominio público. Y además es imprescriptible, justo lo que les mencionaba, lo de la prescripción. ¿Y esto para qué? ¿Qué sentido tiene estas características exorbitantes del derecho privado? La intangibilidad o integridad, dada la importancia que tiene los cometidos públicos del Estado, para lo cual necesita bienes, ¿no? Entonces, este es un poco lo que atraviesa todo el derecho administrativo, ¿no? La finalidad de interés público. Bueno, vamos a ver en su clasificación, podemos tener en razón del titular, si es según la esfera del Estado que se trate, provincial, municipal, según su origen, puede ser natural, habíamos visto el ejemplo de los ríos, o artificial, puede ser una obra pública, un ministerio. Según su materialidad, pueden ser bienes materiales o inmateriales. Según su composición, pueden ser terrestres, hídricos o aéreos. Y según la jurisdicción aplicable, también pueden ser nacional, provincial o municipal. ¿Cómo se afectan? ¿Cómo se afectan y cómo se desafectan? Tenemos un momento objetivo o material que tiene que ver con la existencia del bien, es decir, cuando empieza a existir, vamos a decir, un camino, podemos decir que el elemento objetivo o material de su es cuando se construye, lo mismo que un monumento. Pero después necesitamos, para la afectación, además de su existencia, sobre todo para los bienes artificiales, además de su existencia material, la declaración de voluntad. Habíamos dicho que este es el elemento normativo de la afectación, ¿no? Los bienes de dominio público
naturales requieren ley formal. Y por eso tenemos el Código Civil que ya los afectó, ¿no? Entonces dice, el mar territorial, los ríos navegables, bueno, son bienes de dominio público. Los artificiales requieren un acto o un hecho, y ahora, por supuesto que esto podemos discutirlo, pero requieren acto administrativo. Alguien diría, bueno, la inauguración de una obra librada al uso público, alguien podría decir que ese hecho administrativo podría asignar un acto. Lo mismo, y por el paralelismo de la forma, se exige para desafectar. Si yo tengo un trazado ferroviario y se construyó la casa ahí, me están oponiendo la usucapión, o se inicia un juicio declarativo de prescripción. Bueno, mientras esté afectado al uso público normativamente por acto, por ejemplo, no va a poder iniciar el curso de la prescripción. Ahora, podría ocurrir que sea un ramal que está sin uso y que quedó abandonado, y el Estado podría querer vender esos terrenos, para lo cual, ¿qué tendría que hacer? Desafectar, por el paralelismo de forma, así como hubo una ley o un reglamento que había afectado esos terrenos para construir una vía, podría utilizar el mismo instrumento para desafectar. Fíjense que el no uso no habilita la desafectación. Debe haber un hecho administrativo expreso o un consentimiento indubitable, porque si no, sería lo mismo que era lo que decíamos que era imprescriptible, ¿no? El no uso no habilita no quiere decir desafectar. Bueno, y entonces ahora para tener un panorama completo decíamos que ¿cómo está integrado el dominio público terrestre? Calles, parques, plazas y caminos. Ministerios, tribunales, escuelas, universidades, comisarías, prisiones, hospitales, monumentos, cuarteles. Con esto empezamos a ver con claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de dominio público. En el marítimo lo mismo, plazas, ríos, arroyos, lagos, islas. En el aéreo lo mencionábamos, el espacio radioeléctrico. Y después tenemos lo que se denominan universalidades públicas, biblioteca, una cantidad de cosas, un zoológico, un museo. ¿Cómo se puede usar? Puede ser de forma común o general, la calle, cualquiera puede usar, o privativo o especial. Por ejemplo, el permiso del carrito de panchos es un uso privativo, es el que tiene la autorización para vender panchos en la estación de trenes, el que puede usar ese espacio del dominio público o de la vereda, el kiosquito de revistas. O puede ser permiso, precario, el carrito que se le autoriza a vender panchos, o el kiosquito, ¿no? O por concesión para bienes de mayor importancia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es la importancia de la inversión que se exige para uno u otro, para una u otra actividad. Si yo tengo que poner un bar en una estación de trenes y tengo que construirlo, el Estado, para que alguien quiera hacerlo, quiera prestar ese servicio, va a tener que darle un título jurídico que le garantice el retorno de esa inversión. Y para eso la figura es concesión. Y la concesión no permite su revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia sin indemnización, ¿no? Bueno, también puede ser directo o inmediato, por ejemplo, la calle, o indirecto o mediato, por ejemplo, si está destinado a un servicio público. Recién mencionábamos lo de un ministerio. Bueno, en relación con la protección del dominio público, fíjense cómo acá tenemos una figura, bueno, primero la autotutela. La policía que despeja una protesta callejera no autorizada, un tema que está que tiene actualidad palpitante. Fíjense que la nueva ley
la última reforma a la ley de procedimientos administrativos prevé expresamente la posibilidad de autotutela del dominio público. A ver si la puedo, vamos a ver si leemos exactamente el texto, porque viene justo al tema. Fíjense, artículo 12 de la ley 19.549, ley de procedimientos administrativos, recientemente modificada por la ley 27.742. Y dice así: la administración solo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes sin intervención judicial cuando deba proteger el dominio público, lo que acabamos de mencionar, o tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional. Fíjense cómo la reciente modificación de la ley utiliza esta terminología. Y ustedes claramente habrán advertido que, fíjense cómo distingue, sin discriminar, que puede proteger el dominio público de las tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional. Es decir, dominio público o el dominio privado también, sin intervención judicial. Incluye el dominio privado. Dice, puede incautar bienes muebles peligrosos. Bueno, no viene a lo nuestro. Bien, seguimos. Fíjense, además de esta norma, tenemos una ley especial que regula un procedimiento muy particular que se llama lanzamiento. Los regímenes provinciales pueden tener institutos parecidos. Es como un desalojo, pero mucho más rápido. Que básicamente consiste en lo siguiente: primero se desaloja y después se le da el derecho de defensa. Entonces, ¿para qué casos? Sobre todo el lanzamiento, porque una cosa es el bien de dominio público de uso general, la calle. Ahora, si yo tengo un carrito de vende panchos y se me terminó el contrato, o tengo un bar y se me terminó la concesión, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y yo digo, bueno, pero me voy a quedar un tiempo más. Dice, no, se tiene que ir ahora, porque acá vamos a extender la estación. No, pero me voy a quedar un ratito más. Total, un desalojo, yo voy a contratar a un abogado y que con el desalojo voy a por lo menos aguantar un año más. Bueno, con el Estado no se puede hacer ese razonamiento, porque el Estado promueve el lanzamiento, el juez la demanda de lanzamiento, ordena el lanzamiento, es decir, viene la policía, saca al bar y todas las cosas que están adentro y pasa la topadora. Y después yo voy a decir, no, pero fíjense que me lo habían prorrogado, pongo excepción de prescripción, todo eso después. ¿Qué quiere decir el lanzamiento? Primero se va, porque pasa el tren, vamos a suponer, para dar el ejemplo extremo de la vía del ramal que se recupera y ahora necesita pasar de nuevo el tren. No, pero mi casa, fíjese, bueno, primero se derrumba la casa, se lanza, se desaloja, y después, si tenía razón, por ejemplo, que era cierto que no era de dominio público y era de dominio privado, o era cierto que había una extensión había una prórroga de la concesión, era cierto. Bueno, y en ese caso se indemniza. Pero el tren pasa, digamos, ¿no? Se le da, fíjense cómo acá este equilibrio entre prerrogativa y garantía, como a veces, bueno, a veces se va para un lado, a veces se va para el otro, ¿no?
Fíjense cómo a veces se va para el otro también. Es decir, yo a un particular no le puedo exigir que me conteste. Al Estado le puedo exigir que me conteste. Para eso tengo distintas instituciones, pero una de ellas es el amparo por mora. Un juez puede condenar a un organismo a expedirse. En cambio, si yo le mando una carta de documento a otro particular y le digo, intimo para que en 48 horas, y yo le doy un plazo que a mí me parece, se expida sobre tal cosa. Bueno, el otro particular puede elegir entre expedirse o no expedirse. Puede contestar la carta de documento o puede no contestarla. Y las dos conductas serían jurídicas. Dominio privado del Estado. Pero fíjense que el Estado también posee bienes que no están afectados al uso público y tienen un régimen parecido al privado, salvo la enajenación, que era lo que les mencionaba al principio. ¿Por qué? Y porque no se lo puede vender a cualquiera, tiene que seguir un procedimiento de, por ejemplo, de enajenación mediante un procedimiento, mediante un concurso de precios, digamos, tiene que hacer una subasta, es decir, tiene que garantizar que no ha habido, que se lo compra, se lo vende al mejor comprador, digamos, al que hace la oferta más conveniente. Pero les doy 3 casos que me gustaría compartirles antes de terminar, porque hace que todos estos conceptos tengan alguna aplicación práctica. Les doy algunos casos prácticos. La portera del ministerio que tenía su vivienda en el último piso no se quiere ir de ahí. Y ahora necesitaban ampliar porque el ministerio dice, y no, la portera ya se jubiló y quedó ocupando la vivienda, está sin tareas públicas, desafectada, digamos, pero está viviendo. Entonces el Estado inicia el lanzamiento y se decía, bueno, pero el lanzamiento es no para vivienda. Bueno, esta sería una discusión para ver si para eso el Estado tiene que ir a un desalojo o al lanzamiento. Cuento el final de la película, se ordenó el lanzamiento. Distinto es que si hubiera sido un departamento de una embajada, por ejemplo, o de un departamento del Estado, pero que no estuviera afectado. La embajada va a estar afectada al dominio público. Pero, por ejemplo, en ese caso se hizo lugar al lanzamiento. Otro caso es la mujer de un militar que estaba viviendo en una casa dentro de un regimiento donde estaban los oficiales y suboficiales. Entonces se pedía el lanzamiento de la casa. También se hizo lugar al lanzamiento. Tercer caso, el golf, de un club de golf, había sido en tierras del ferrocarril, se había instalado el golf. Y bueno, después de 100 años, que era un club de golf muy tradicional, el Estado dice, bueno, estas tierras las voy a recuperar, y cuando inicia las intimaciones, el golf opone la prescripción, porque hacía 100 años que estaba ahí, y el Estado dice, no puede prescribir porque es un bien del dominio público. Bueno, y toda la discusión se centraba entre si era de dominio público o privado, porque si era de dominio privado podía subcapirse. Y el último caso, que es el más interesante, y lo tienen en el material, si no yo se los voy a subir, es un caso que falló la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Aeroclub Salta, en donde justamente era un aeroclub que oponía la prescripción adquisitiva de un bien que era del ejército
y juez de primera instancia le rechaza la demanda porque calificó a ese inmueble como bien de dominio público. Pero después la Cámara de Apelaciones y la Corte confirman, pero por otros fundamentos. Y dicen, no era un bien del dominio público, porque le faltaba alguno de los elementos. En este caso era el elemento normativa, no estaba afectado, no tenía afectación normativa, no había acto que lo hubiera afectado, pero, fíjense, por otro fundamento, pero no hubo prescripción. O sea, había actos interruptivos de la prescripción que impidieron su adquisición, a la adquisición del dominio. Bueno, no sé si tienen alguna duda que les parezca que podamos evacuar ahora. Profe, a mí lo que me genera dudas, hablo desde el total desconocimiento porque pero siempre me llamó la atención que en Mar del Plata las playas, si bien son públicas, pero hay algunas que te cobran para ir. Claro. Sí, Entonces, ¿cómo fíjense cómo, funcionaría ahí? esto probablemente vos lo conozcas mejor que yo, pero fíjate que en las playas hay un área que es concesionada, o sea, todo es de dominio público, pero hay un área, que es la zona cercana al agua, que esa es de uso común. ¿Viste, Cintia, que habíamos visto recién que viene del dominio público, de uso común, la calle o la playa cercana al agua, y después en algunas playas hay una soguita, vamos a decir, o una baranda o algo, un límite, que distingue el área concesionada. Y esa área concesionada ya no es de uso común, sino de uso particular, de el concesionario y los que pagan ahí ese costo. Esa sería una explicación de cómo, fíjate, la misma playa se dividió en dos. De un bien del dominio, mismo bien de dominio público declarado por ley, ¿no? El Claro, Código Civil. perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más